Los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor cada día. A través de este recorrido se estará explicando qué es exactamente el calentamiento global, qué provoca el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático en realidad, ya sea por exceso de información, inexactitud en las fuentes o por desinformación interesada por parte de empresas. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años. Pero para iniciar, primero necesitamos saber la diferencia entre cambio climático y calentamiento global. En la década de los 50, la investigación sugirió un aumento de las temperaturas y un periódico de 1952 comunicó un cambio climático. Esta fue la primera vez que se utilizó la palabra y se usaron ambas frases, cambio climático y calentamiento global. Ocasionalmente fue usado nuevamente hasta 1975 como un título de un artículo científico sobre el tema. Este artículo llevaba por nombre "Estamos al borde de un calentamiento global pronunciado", pero ganó poca atención. Fue hasta 2008 que se volvió a mencionar en un artículo de la NASA en el cual se definió calentamiento global como el aumento de la temperatura superficial media de la Tierra debido a los crecientes niveles de gases de efecto invernadero, mientras que cambio climático se definió como cambio a largo plazo en el clima de la Tierra o de una región de la Tierra. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. Se puede decir que una es consecuencia de la otra. El calentamiento global existe gracias al cambio climático. El calentamiento global o calentamiento mundial es el aumento a largo plazo de la temperatura atmosférica media del sistema climático de la Tierra, debido a la intensificación del efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. En primer lugar, la luz solar brilla en la superficie terrestre, donde es absorbida y a continuación vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más gases de invernadero, más calor es retenido. Este efecto no es malo, por el contrario, es bueno, ya que es lo que hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de la Tierra sería unos menos 18 grados más fría y la vida no podría existir en la Tierra. Esto se descubrió en 1895 por el químico suizo que estás viendo en pantalla. Él descubrió que los humanos podrían aumentar el efecto invernadero produciendo dióxido de carbono, un gas invernadero. Ahora, los humanos han aumentado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera más de un tercio desde la revolución industrial. Estos cambios tan significativos se han producido históricamente en el transcurso de miles de años, pero ahora se producen en tan solo unas décadas. La capa de ozono toma también un papel importante. La capa de ozono es una franja de gas, ozono, y su función es reducir la radiación solar. Es importante mencionar que si la capa es afectada, ingresa más radiación solar. Es por ello que está directamente relacionada con el calentamiento global. La capa de ozono se encuentra entre la termósfera y la mesósfera. La evidencia científica declara que la actividad industrial humana ha causado la mayor parte del calentamiento global del siglo pasado mediante la emisión de gases de efecto invernadero que retienen el calor y cuyos niveles son cada vez más altos. Entre otras está el incremento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, también causadas por los humanos, cambios globales en el paisaje y el uso de tierras como la deforestación. Desde la revolución industrial, el ser humano empezó a utilizar combustibles fósiles que la Tierra había acumulado en el subsuelo durante su historia geológica. Esto incrementó la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, conduciendo a un aumento del forzamiento radiativo de CO2. El forzamiento radiativo es la diferencia entre la luz solar absorbida por la Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio. Existen dos tipos de forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo positivo significa que la Tierra recibe más energía de la luz solar
que la que irradia el espacio. El forzamiento radiativo negativo, por el contrario, significa que la Tierra pierde más energía al espacio de la que recibe del Sol, lo que produce enfriamiento. Otras causas más que provoca el cambio climático es gracias al aumento de metano. Esta es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperatura y presiones ordinarias. Aumento de ozono troposférico, este es el que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra, entre el suelo y 19 kilómetros de altura. El CFC, este es el clorofluorocarburo, y el óxido nitroso. Este es un gas incoloro con un olor dulce y ligeramente tóxico, con efecto anestésico y disociativo, gas de efecto invernadero provocado también por el calentamiento global. La quema de combustibles fósiles ha producido alrededor de las 3/4 partes del aumento en el CO2 por actividad humana, esto en los últimos 20 años. El resto de este aumento se debe principalmente a los cambios en el uso del suelo, especialmente la deforestación. Algunas razones más son el aumento exponencial de la población. Actualmente, en el 2023, somos casi 8.000 millones de personas y se tiene estimado que para 2050 este número aumente 2.000 millones más. Una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, así como la destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación. De igual forma, la destrucción de ecosistemas marinos. Esto provoca que los océanos también sean sumideros de carbono, absorbiendo hasta el 50% del CO2 generado, además de su destrucción. El problema es que cuando alcanzan su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. Esto es preocupante ya que los glaciares se derriten a un ritmo nunca antes visto anteriormente. El nivel del mar aumenta debido al deshielo, las selvas se secan y la fauna y la flora luchan para sobrevivir en un escenario de cambios vertiginosos y complejos que a menudo impactan gravemente en la biodiversidad. Un aumento general de las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor e inundaciones, falta de cosechas, migrantes climáticos. El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Igualmente, un clima nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo tipo de vida. Un estudio publicado en diciembre del 2022 aseguró que el calentamiento global podría contribuir a generar tsunamis en el Ártico. El calentamiento global impacta en el Ártico con un aumento de temperatura de las aguas del océano y una disminución de los espesores de los glaciares. Esta investigación es importante porque los resultados tienen impacto social y económico. En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero aumentando, las capas de hielo que permanecen en la Tierra, como Groenlandia y la Antártida, también comienzan a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente considerablemente el nivel del mar. La mayor parte del calentamiento global se ha dado en las últimas 4 décadas, coincidiendo con el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por parte del hombre, según ha señalado ya la NASA. En climatología, un punto de inflexión es un umbral crítico que, si se traspasa, lleva a cambios significativos y a menudo irreversibles en el sistema climático de la Tierra. Este tipo de comportamiento está presente en distintos elementos del sistema planetario, tales como ecosistemas, casquetes de hielo, la atmósfera y en sistemas de circulación oceánica. Actualmente se dice que aún no se ha llegado a pasar el punto de inflexión, sin embargo no estamos tan lejos de hacerlo. Hay que recalcar que algo como la prevención al calentamiento global no existe, ya que el calentamiento global es algo que sucede desde hace años. No se puede prevenir porque es algo que ya sucede, lo que se puede hacer es combatirlo. Se pueden tomar ciertas medidas para combatirlo, como el aumento de áreas verdes, ya que mientras más selvas y bosques existan, algo que se conoce como capa vegetal, menos CO2 liberará a la atmósfera, reduciendo el calentamiento global. Otra alternativa más que las empresas privadas y los gobiernos dejen de expulsar a la atmósfera gases de efecto invernadero. Incluso las empresas privadas tienen los recursos para compensar sus emisiones de carbono. Esto lo podrían hacer mediante la financiación de proyectos ambientales con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y avanzar hacia la neutralidad del carbono. Buscar alternativas de transporte como transporte público y privado eléctrico, así como usar fuentes de energías limpias. Algunos ejemplos de energías limpias pueden llegar a ser la energía solar, hidráulica, eólica y geotérmica, entre otras.
El clima del futuro se caracteriza por unos desajustes a nivel climático que ya está provocando una serie de fenómenos naturales de gran impacto, tales como las sequías e incendios, inundaciones, olas de calor, aumento con la frecuencia de las tormentas tropicales y una pérdida irrecuperable de la biodiversidad en las zonas más importantes del planeta, como las selvas y los bosques. El clima del futuro se caracteriza en Europa por un incremento de la restricción de agua debido a la reducción del flujo de los ríos y acuíferos subterráneos, a la vez que aumenta la demanda de irrigación, energía, industria y uso doméstico. Se prevén también sequías en todo Centroamérica y el Caribe, en el área nordeste como Venezuela y Guyana, así como también la zona suroeste, concretamente en Chile y el sur de Argentina. Sin embargo, las precipitaciones y posiblemente inundaciones se prevén en Ecuador, Colombia y Uruguay. Probablemente el calentamiento global sea el peor de los desastres ambientales al cual nos enfrentamos. Debemos concientizarnos y concientizar a los demás para que poco a poco, a través de iniciativas, podamos lograr la reducción en cuanto al impacto de este fenómeno.